constitucionalista, hombre de leyes y sobre todo gran amigo de Sin Censura, para que me dé su opinión acerca pues de estas patadas de ahogado que tira la ministra Norma Piña, intentando frenar a como dé lugar la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado de la República. Lito Moreno ya también informó que buscará echar abajo lo que se votó en la Cámara de Diputados porque, según él, fue en desacato a una orden desde el Poder Judicial de que no se podía discutir esta iniciativa de reforma. Mi querido Isaac, a la distancia te saludo con mucho gusto. Gracias por tu paciencia. ¿Cómo te va? Muy bien, estimado Vicente, muy bien, muy buena tarde aquí, listos para platicar estas aberraciones y disparates y locuras, ¿verdad? Uno quisiera hablar de cosas más importantes y relevantes, pero bueno, también nos tenemos que ocupar como estudiosos de los procesos constitucionales pues de estas, pues francamente, más que disparates y locuras, ilegalidades, ¿no? Intentos claros de violar la Constitución, Vicente. Una consulta, dice la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, anticonstitucional, injerencista, la llaman los senadores Adán Augusto López Hernández y Citlali Hernández. ¿Tú cómo ves esta cosa, mi querido Isaac? Bueno, mira, Vicente, primero que nada, en relación con los amparos, hay tres aspectos fundamentales, el del por qué, pues yo me atrevo a decir que son disparates, ¿no? Son locuras. En primer lugar, se supone que están en paro. Ah, no, pero esos amparos, quién sabe cómo se recibieron, ¿no? Si están en paro. O sea, ya hay ahí un ánimo raro, o un ánimo, como se dice en el derecho, un animus chingandi, ¿no? De promover amparos cuando se supone que están en paro. No se trata de asuntos urgentes, no se trata de casos para los cuales no están en paro, porque ciertamente la Constitución, la ley de amparo establece excepciones para recibir cierto tipo de amparos, casos urgentes, destierro, deportación, extradición, peligro de muerte, para que efectivamente los juzgados funcionen las 24 horas del día y reciban esos casos. No es esta la circunstancia. Número dos, ellos no pueden juzgar ese tipo de cosas, en primer lugar también porque tienen interés personal en el asunto, es decir, se trata de una ley dirigida a ellos y obviamente, como muchos lo han expresado, están en desacuerdo. Es decir, ya anunciaron su criterio y se supone que un juez, cuando recibe una demanda, pues no sabe cómo va a resolver el fondo de esa demanda, de ese planteamiento, porque tiene que llegarse de pruebas, de argumentos, de un proceso, una ruta que marca la ley para llegar a la solución de aplicar la norma a ese caso. Entonces, de entrada, los jueces pues nunca saben quién tiene la razón, pero ellos ya saben quién tiene la razón y la tienen ellos. O sea, según ellos, ya la ley que va a salir y la reforma constitucional es contraria a la propia Constitución. Entonces, aquí está otro gran impedimento para que esos amparos procedieran. O sea, perdón si estoy siendo como muy legalista, pero es que por ningún lado, Vicente, por ningún lado, por más que yo digo, bueno, a lo mejor procedería, pero no, la Corte ya fue muy clara. Ha habido muchos intentos de ampararse contra las reformas a la Constitución, desde 1982, contra la privatización de la banca, el amparo Camacho, por ahí el extinto Manuel Camacho Solís en el 96 promueve un amparo contra una reforma al 122 de la Constitución, porque quería ser jefe de gobierno de la ciudad y ya había sido jefe del departamento con Salinas y se lo prohíben desde la Constitución y él se ampara contra la Constitución, no procede. Y en el 2002 la Suprema Corte dice, a ver, ya párenle a su rollo. La Constitución ni su procedimiento de reformas es susceptible de revisión judicial. Por ningún medio, ni un amparo, ni una controversia, ni una acción, ningún tipo de procedimiento constitucional, porque lo dijo la propia Suprema Corte de la Nación, es un acto soberano,
es un acto del poder constituyente que representa al pueblo y que nos hemos cansado de repetir. Mis colegas de la mesa pasada lo repitieron. Yo lo digo en términos más jurídicos. La soberanía, de acuerdo al artículo 39 de la Constitución, reside esencial y originariamente en el pueblo, y el pueblo tiene en todo el tiempo el derecho de cambiar su forma de gobierno. Y si el pueblo quiere elegir a los jueces directamente, por más que yo esté en contra porque he escrito 100 libros de derecho constitucional y porque haya sido funcionario o sea profesor de la UNAM, pues no tienes razón, no te puedes oponer a la voluntad popular. Eso es la verdadera democracia representativa. Pero ellos, ya vi que su concepto de democracia representativa es el que yo diga, el que esté de acuerdo con mis intereses personales, los de mis amigos, los de mis correligionarios en la función, los de mis compitas. Lo que nosotros digamos es la Constitución. Casi ese es el mensaje de algunos académicos. Y la propia Corte me extraña que esté desconociendo a la Constitución. O sea, que los juzgados se vayan a paro, órale, son gente que no va a entender estos procesos profundos de aplicación de la Constitución. Son tropa para acabar pronto. No tendrían que ser expertos, como no lo son claramente en derecho constitucional ni en procesos constitucionales, a pesar de que trabajan mucho. Pero que la Suprema Corte se vaya a este paro. ¿Cuál es el fundamento jurídico del paro? ¿Cuál es el fundamento constitucional del paro? O sea, abiertamente esta mayoría que votó, por cierto, votó, o sea, un proceso democrático, votó, que se supone que están en contra de esos procesos, pero bueno, votaron. Eso no tiene ningún fundamento, ni en la Constitución, ni mucho menos en la ley orgánica del Poder Judicial, ni en los reglamentos internos de la Corte. O sea, tú no puedes votar por dejar de ejercer tu función constitucional. O sea, si alguien ha contribuido en este momento histórico de México, finales de agosto, septiembre de 2024, principios, a aniquilar la justicia, es el Poder Judicial y ahora la Suprema Corte. O sea, Déjame se duelen, preguntarte, ya no va a haber justicia. Hasta hicieron la ridiculez de cargar un ataúd. Pues, ¿quiénes están matando la justicia constitucional? Ellos, con este déjame tipo de... preguntártelo. ¿Debería de proceder este proceso o esta idea de juicio político contra los juzgadores que pues están haciendo estos desfiguros? Es procedente totalmente, Vicente. ¿Por qué? Porque es así, ya es una violación grave a la Constitución. O sea, que tú aceptes una demanda de amparo, o en el caso de la Corte, que tú, como funcionario constitucional, el más alto, de la más alta magistratura de México, digas que no vas a trabajar, que no vas a aplicar la Constitución, pues estás desconociendo la Constitución. Si eso no es una falta grave, yo le diría a la Cámara de Diputados que lo es. ¿Qué es entonces una falta grave? Pues mira, yo no soy partidario de las venganzas judiciales ni del lawfare. A mí nunca me ha parecido adecuada esa vía. Siempre me ha parecido más adecuada la vía del diálogo. Pero hay momentos en que se tiene que imponer la Constitución. O sea, porque la Constitución no es una norma cualquiera, es una norma jurídica que tiene fuerza. Y esa fuerza la tienen que hacer valer los guardianes de la Constitución. Y no es la Suprema Corte, el guardián de la Constitución, es el Congreso. El guardián original de la Constitución es el Congreso. Por eso el Congreso históricamente en el mundo, no nada más aquí, pero en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Inglaterra, en donde le busques, es el que puede hacer el juicio político, porque su nombre lo dice, es un juicio de poder para castigar a quienes han desconocido el poder de la Constitución. La Corte con lo que está haciendo y estas juezas y jueces lo que están haciendo es desconocer la Constitución, tergiversarla, falsearla, están desconstitucionalizando el ordenamiento jurídico, están queriendo poner una interpretación que no existe, una interpretación que no se ha dado y sobre la cual ya hay muchos criterios que la propia Corte en su momento ha establecido como criterios firmes, como el de no impugnar
o la improcedencia de impugnar las reformas constitucionales. Entonces, ese hecho ya encuadra en lo que los artículos constitucionales de la vigente, de la que está ahora vigente, del 108 al 111, son una violación grave a la Constitución. Pero no sé si también el ánimo de los diputados esté centrado en eso, pero me parece que sí tiene que haber una respuesta. Claro, quizás entiendo por qué no lo hagan, porque se van a victimizar. Ya de por sí son víctimas, ¿eh? Yo no sé qué víctima en este país tiene un sueldo de 700,000 pesos y se dice víctima, pero bueno, son víctimas de la dictadura. Y quizás por eso el Congreso está siendo cauteloso y le interesa más el fondo, que es aprobar la reforma constitucional en sus términos, y de alguna manera u otra, pues ya pronto se van a ir. Entonces, eso también quizás es la idea de, bueno, ¿para qué les vamos a hacer aquí la faramalla del juicio? Porque se van a victimizar más, va a ser un espectáculo, un show, en donde ellos van a llegar casi, no dudo que hagan el drama de que se sientan esposados y vayan ahí desgarrándose la toga. Entonces, si ya se va a hacer un procedimiento de sustitución, pues el Congreso seguramente piensa, pues que fluyan hasta que sean las elecciones para nombrar a nuevos titulares de la Suprema Corte y ahí nos vemos, ¿no? Claro, lo que no está diciendo nadie es que se van a ir con por lo menos su indemnización constitucional, ¿no? O sea, se van a ir con sus prerrogativas constitucionales. No sé si con sus pensiones, muchos de ellos seguramente ya alcanzan su pensión, si no la vitalicia, sí la del ISSSTE, porque ellos cotizan para el ISSSTE, pues se van a ir con sus pensiones. O sea, no les va a ir mal por ningún lado, ¿eh? Quien diga, yo ya no quiero competir, no me quiero meter a las elecciones de magistrado porque me parece indigno, que es la mayoría lo que opinan así, bueno, pues se van a ir con sus pensiones millonarias, millonarias, por supuesto. O sea, ellos no se van como un trabajadorcito que le dan su afore ahí, 800,000 pesitos, no, ellos se van a ir con unas pensiones muy razonables. Así que, por supuesto que jurídica y constitucionalmente es procedente el juicio político, hay claramente un intento un intento sí de golpe técnico de Estado, pero ya una violación clara y un desconocimiento de la Constitución, y eso creo que siendo jueces constitucionales, pues no, yo lo entendería de un juez que no aplica la Constitución, pero se supone que ellos son los guardianes interpretativos de la Constitución, y mira con qué no salieron, con que no la quieren aplicar, con que no la quieren interpretar, con que se quedan ahí cruzaditos de brazos y a ver qué pasa con las protestas. Creo que eso en ningún país ha sucedido. En ningún país ha sucedido que una Suprema Corte se vaya al paro, ¿no? Pero, pues, como dice el presidente, hay que ser respetuoso de la libertad de expresión. No están en libertad de hacer eso, pero bueno, ya lo están haciendo y solo demuestran con eso su falta de compromiso con la voluntad del pueblo de México. Yo aquí me sumaría a todo lo que han dicho en la mesa anterior, porque no es un presidente, no es López Obrador, no es el senador Noroña, no es un diputado, una diputada, es la voluntad popular, por eso se votó. Si no querían eso, la mayoría de la gente que está en contra, bueno, tuvieron su oportunidad en las urnas. Si votaron por Xochitl y no les alcanzó, pues ni modo, aguántate, ¿no? O sea, a la siguiente a lo mejor pueden lograr un poco más, ¿no? O en el 2050, no sé. Entonces, pues que se esperen, porque así es la democracia. Si no, pues, ¿en qué sistema de gobierno quieren vivir? En un sistema donde gobierne la élite y gobiernen los caprichos judiciales, pues ningún sistema de gobierno del mundo funciona así. Todos somos más o menos democracias representativas y hoy yo retomo las palabras de Manuel Borboya. Por primera vez el pueblo está respaldando las reformas constitucionales y ese desprecio y esa descalificación a esa reforma proviene de los que se sentían dueños de la Constitución, dueños de su interpretación, dueños de qué es el derecho constitucional. Entonces también hay una crisis grave en el entendimiento del derecho por parte de algunos, porque ya perdieron el monopolio de estar en los medios de comunicación, el monopolio de opinar solo ellos, el monopolio de decir, solo aquí le sabemos a la Constitución.
al derecho constitucional. Y eso creo que se está notando durísimo, ¿no? Cómo están perdiendo esa capacidad de entendimiento. Ya están obnubilados, ya están perdidos y ahora pues hay otras reglas y hay un constitucionalismo social emergente, transformador, que empodera al pueblo y entre más pueblo haya en las decisiones de gobierno, mucho mejor, mucho mejor. Eso era desde, yo lo he dicho en Twitter, ¿no? En X, eso era la intención original desde que se funda la civilización en consensos, en la politeia griega, pasando por la Constitución romana, pasando por todos los acuerdos que hicieron los seres humanos, las sociedades, para gobernarse a sí mismas. Entonces, si la sociedad quiere gobernarse así, adelante, para eso somos la sociedad, ¿no? Claro. Pero, pues no lo van a entender, Vicente. Pues doctor, yo te agradezco mucho que nos ayudes en el análisis. Te mando un abrazo hasta Baja California y quedemos al pendiente, también invitando a la audiencia de Sin Censura a que te siga en redes sociales. Muchas gracias, Vicente. Claro que sí, en Isaac de Paz, aquí abajo. Denle like, síganme en X y por favor también en mi canal de YouTube. Así que pues estamos aquí a la orden, Vicente. Muchas gracias y saludo muchísimo a tu público, al gran público de Sin Censura, que es uno de los más inteligentes, politizados, preparados y por supuesto que interesados en el bien común de México, que eso es lo que nos hace que nuestras ideas converjan, Vicente. Muchas gracias, como siempre. Claro que sí. Gracias doctor, vamos a ver y escuchar a los jóvenes que se manifiestan a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.